Hermano Rimner. Su amigo Jordán lo va a llevar por mal camino. Está renegando de la doctrina dispensacionalista. Y se está pasando a la del pacto. Pronto usted entrará en lo mismo. Ahora resulta que la teología del pacto es el mal camino y que la doctrina dispensacionalista es el dogma obligado. Yori Cortés, si supieras que la teología del pacto es la forma de interpretación clásica de toda la historia del cristianismo, incluida la apostólica, y que el dispensacionalismo y su rapto secreto pretribulacional es un invento reciente del diablo para terminar con la cristiandad, no diría tantas tonterías. Saludos. Prólogo. Amplios conocedores de la psicología, los jesuitas siempre han sabido cómo atacar los puntos neurológicos del ser humano con la finalidad de debilitarlo y esclavizarlo. En este sentido que crearon mágica y magistralmente la nefasta y enfermiza idea del rapto pretribulacional, evento imaginario no bíblico cuyo dogma de fe es casi universal en los descendientes de lo que alguna vez fue la orgullosa Iglesia protestante y que ahora solo es un cúmulo de grupos heréticos manipulados a voluntad por la élite y el Vaticano. Pero, ¿cómo es que los magos jesuitas pudieron inventar una creencia inexistente a partir de retazos de la Biblia, a tal grado que hoy gran parte de la cristiandad no puede prescindir de esta adicción bajo ninguna circunstancia y defienden a muerte esa fantasía como si de una droga se tratara? La respuesta es alquimia, crisopeya espiritual, farmaqueia, control mental, venenos, opus magnum, etc. Hay que recordar que la orden jesuita es la organización paralela a la masonería. Ambas son organizaciones secretas hermanas fieles adoradoras de Lucifer y servidoras de la sinagoga de Satanás y del ocultismo egipcio babilónico. Cualquiera de las dos es especialista en obrar enormes prodigios capaces de engañar aún a los escogidos. Mediante el control mental pueden ser capaces de hacer creer a cualquier despistado que el negro es blanco y el blanco es negro. Confieso haber estado bastante despistado. Pero el Espíritu Santo me rescata hacia toda verdad. Te lo resumo. El rapto pretribulacional no existe en las Sagradas Escrituras. En tus fantasías, en las prédicas de tu pastor favorito, en libros y en las películas, ahí sí existe, pero en la Biblia no. Al menos que haya sido contagiado de dispensacionalismo, un peligroso virus para la mente del cristiano. La única parte de la Biblia en la que aparentemente se habla de este supuesto rapto es en 1 de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mira lo que dice en la traducción literal del griego. A continuación, nosotros, los viviendo, los siendo dejados alrededor. Ese siendo dejados alrededor proviene del Strong 4035, perileipo, que significa quedar o sobrevivir. Es decir que en la gran tribulación Dios va a eliminar a la cizaña primero, y los que sobrevivamos recibiremos a Jesús en las nubes, no sabemos si en cuerpo o en espíritu, solo Dios lo sabe, 2 de Corintios 12:2, cumpliéndose así la parucía o recibimiento del Rey por parte de su pueblo. Otro ejemplo clásico es repetir lo de que el rapto es nuestra esperanza bienaventurada. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En griego la palabra «y» dice, Strong 2532. Kai. Así o cuando. Entonces dice algo como aguardando la esperanza bienaventurada cuando sea la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra esperanza es el retorno de Cristo, no ningún rapto pretribulacional. Así que si quieres y si gustas, acéptalo, te engañaron, fuiste timado, igual que a muchos, incluyéndome a mí, por supuesto, pero la buena noticia es que puedes despertar, si así lo decides. Si no, pues sigue engañado. Eso es decisión de cada uno, a mí en lo particular me satisface saber y vivir en la verdad, porque solo así me siento libre, Juan 8:32.
El verdadero arrebatamiento y la venida de Cristo suceden casi al mismo tiempo, pero nos han puesto unos lentes. Y nosotros nos dejamos meter esos lentes, los lentes del dispensacionalismo. A partir de ese momento nuestra entera cosmovisión bíblica cambia. Ahora leemos la Biblia con una ideología de por medio. Las personas infectadas por el dispensacionalismo se vuelven anticristianas pensando y presumiendo que son incluso mejores cristianos que los otros. Son antievangélicos pensando que son evangelistas. Este rapto pretribulacional te lo inventaron para volverte tonto, loco, sectario y débil. Te pregunto, ¿de casualidad no te gustaría ser sagaz, sensato, solidario y fuerte? Digo yo. Cristo te quiere libre y todo para la gloria del Padre. Psicología del rapturismo. Egomanía. Ya que el personaje principal de la supuesta profecía del rapto se vuelve en sí mismo cada creyente, éste deja de pensar en Cristo como el centro de toda la revelación. Inconscientemente la atención se vuelve al propio individuo, quien procura con sus propias obras ser digno de ese rescate, ignorando que nuestras obras son trapos de inmundicia para Dios, Isaías 64, 6. Y que la única obra que nos da la salvación es la de Cristo en la cruz. El creyente pone sus ojos en la consecución de su propia santidad y no en la obra consumada de Cristo. Esto de repetir exageradamente la alegoría de la novia con tono cursi todo el tiempo es anticristiano. El rey esposo es Dios, es decir, Cristo, así que Él siempre será el más importante, el protagonista. El que viene con poder y gloria. No la secta, ni el líder de la secta. Las sectas son para egómanos antievangélicos, narcisistas y a veces psicópatas. Para los hijos de Dios, el centro de la atención es solo Cristo. No todos los rapturistas se vuelven egómanos por la presunción de la santidad propia, algunos sí creen en el Evangelio. Pero de todos modos desarrollan un grado de egomanía subconsciente, ya que en sí misma esta hermenéutica propone que la iglesia raptada regresa con Cristo a un milenio en el que ellos son inmortales en un mundo de mortales, es decir, son superiores a la demás humanidad que nació durante esa dispensación. Distracción. Como el futurismo dispensacionalista hace que los creyentes piensen que la semana 70 de Daniel no se ha cumplido y está por cumplirse en los 7 años de tribulación, a los cuales la iglesia no va a pasar. Los cristianos se centran en cosas del mundo o en, de un modo o de otro, ser dignos de ser raptados, y olvidan que en el presente el diablo gobierna el mundo en todos los aspectos. Se vuelven presa fácil de todas las trampas que pone el enemigo, viven distraídos pensando en un rapto tribulación que nunca llega y por lo tanto la tribulación en la que viven no les parece tribulación, les parece el mundo normal. Un dispensacionalista siempre te dice que estamos mal, pero que no estamos en la tribulación porque ahí de verdad todo se va a poner mucho peor. Siempre justifican la presencia del mal en el presente. Los rapturistas van con el mainstream. Así se vuelven miembros cooperativos del sistema babilónico. Los cristianos, que deberían ser libres por su libertador Cristo, se vuelven esclavos de Satanás y un ganado feliz de la granja humana. El dispensacionalismo vuelve presas fáciles a los cristianos. Adicción. El rapturismo es una adicción al nivel de una droga. Los adictos al rapto siempre están buscando nuevas fechas posibles para el rapto, siempre están interpretando sueños del rapto, siempre están buscando noticias en Israel o en el mundo que lleven al rapto. Si no se da una fecha del rapto buscan otra. Y los watchmen o vigilantes del rapto saben que el rapturismo es un buen negocio. Si eres vigilante del rapto tendrás miles de seguidores, si lo haces bien podrías llegar a formar una nueva secta o congregación rapturista para que no se escuche tan feo. El rapturismo es un gran negocio, es una industria. Esto lo han sabido usar muy bien grupos como los mormones, los adventistas o los testigos de Jehová, por decir solo algunos. Es una fábrica en la que por una parte entran supuestos cristianos y por la otra salen sectarios pobres y adictos y líderes ricos y famosos. Además la enfermedad es súper contagiosa,
Así que es muy recomendable alejarse de quienes la padecen, y recuerda, es mejor guardar la sana distancia y usar cubrebocas al hablar. Debilitamiento. Durante toda la historia del cristianismo hasta antes del siglo XVII, los verdaderos cristianos fueron personas despiertas, conscientes de su identidad y de su momento histórico, un verdadero dolor de cabeza para el sistema diabólico. Por lo tanto, muchos de ellos eran perseguidos a muerte sin ninguna consideración. Los verdaderos cristianos eran, por una parte, clandestinos y rebeldes, y por otra parte, quienes permanecían sin ser totalmente asistémicos, constituían fuerzas intelectuales o militares de gran importancia y peso histórico. Los cristianos defendían sus creencias ya fuera con ideas y la fuerza propia del Evangelio, con lo cual yo estoy de acuerdo, o con las armas, con lo cual estoy en desacuerdo, pero lo hacían. Desde que nació el dispensacionalismo y el rapturismo, los avivamientos reales han sido esporádicos y han proliferado las sectas y los movimientos heréticos. El cristiano común se volvió un tipo legalista modernista, de reunión los sábados o los domingos, tan solo reactivo y no propositivo, apático y apolítico ante la realidad social, colaborador y no cuestionador del sistema, un tipo muy cómodo para los intereses de la élite, una persona esquizofrénica que está permanentemente esperando un rapto que nunca llega, y mientras, se inocula y traga todo tipo de venenos porque así se lo ordena papá gobierno. El dispensacionalismo y el rapturismo terminaron con el verdadero cristianismo, libre, rebelde, inteligente y consciente, y así se inició el nuevo orden mundial. División. El dispensacionalismo está diseñado, entre otras cosas, específicamente para dividir la cristiandad, ya que genera el caldo de cultivo perfecto para el crecimiento de sectas de todo tipo. Algunas un poco más apegadas a la doctrina cristiana y otras totalmente desapegadas, pero todas con la sola fachada de Cristo. Así se formó este ambiente de engaño lleno de intereses económicos, espectáculos ridículos al por mayor, peleas entre facciones, sectas por todos lados, manipulación vomitiva por doquier, abusos de todo tipo como norma, y por lo tanto una predicación del Evangelio casi nula, debido a cristianos caricaturescos por una parte, y a público en general cansado y aburrido de tantas mentiras por parte de quien supuestamente los quiere evangelizar. Seamos honestos, la cristiandad actualmente ha perdido casi toda credibilidad. La sociedad, en vez de ver al cristianismo fuerte que debería ser, solo ven a un grupo de locos que se la pasan anunciando el fin del mundo sin hacer nada al respecto, y además nunca pasa. Radicalización. Una vez formadas las sectas, sus miembros se vuelven seres totalmente intolerantes, supremacistas, idólatras de su grupo o de su pastor. Este tipo de personas dejan de tener presente que lo que une a todas las ramas del cristianismo, o al menos debería hacerlo, es la cruz del Calvario. En ese momento dejan la puerta abierta para otros tipos de ideologías supernocivas para la sociedad, como el Islam, el progresismo, el comunismo, y otras, y su entorno se vuelve absolutamente hostil, a tal grado que los valores cristianos se pierden y la sociedad es pulverizada y destruida. La sociedad sin Cristo es presa fácil del depredador. Los radicales solo lo son con otros cristianos. Con los invasores son tolerantes y permisivos. Difamación. Cada vez que una secta anuncia el rapto y no sucede, lo cual ha pasado innumerables veces en la historia, la gente que podría haberse convertido al cristianismo se decepciona con justa razón y se aleja, ya que existe un hartazgo de todos los errores que ha cometido la supuesta cristiandad y que sigue cometiendo impunemente. Este es uno de los motivos principales por los que se inventó el rapturismo por los jesuitas. El rapturismo es, por tanto, un enemigo del Evangelio y de la cristiandad. Confusión. Las personas están tan inmersas en esta ideología que cuando no sucede su fecha, o cuando se dan cuenta que ese rapto no está en la Biblia, entran en estado de confusión. Por eso le ruegan al líder que les dé otra fecha, o buscan otro líder. Su depresión es tan fuerte que no se sienten capaces de seguir siendo cristianos, o de soportar la gran tribulación que se aproxima. El centro de su fe no era Cristo, sino el rapto.
Quieren volar al cielo, la protección de Dios en este plano no les basta. Esto se debe a que el rapturismo les extrajo toda la fuerza y cordura que proviene de creer en el Evangelio. En realidad nunca le han creído a Cristo, ellos solo estaban interesados en escapar de este mundo. Atemorización. El rapturismo genera miedo. Miedo al fin del mundo, o al anticristo o a la tribulación. Una vez que la gente tiene miedo, buscan una solución rápida para dejar de tenerlo ya que es una sensación desagradable. Esa solución se las da el líder y así se ha formado una secta. Sectarización. Una secta apocalipsista es el mejor negocio que puede existir. Para el líder de la secta es el éxito económico total. Además su fama le hace promesas de otros privilegios y placeres que la chusma no puede aspirar a tener. Él es el elegido. No le importa destruir esa porción de pueblo de Dios sino solo sus propias ganancias. Es igual que un talamontes que se hace rico cortando un bosque entero. Ese talamontes ha destruido el equilibrio ecológico de esa región tal vez para siempre. Conformismo. La gente, después de su caída en una secta de este tipo, como sabe que todo el mal está en el futuro y además ni va a pasar por él, se conforma con todo lo que le dice el sistema que haga, se vuelve un ciudadano conformista. Este autómata jamás se rebelará ante la opresión del anticristo, porque dice que el anticristo está en el futuro y hacen apuestas de saber quién es. Conclusiones. La tribulación no está en el futuro. La tribulación ha estado todo el tiempo de los hombres. Negarlo es despreciar la sangre de los mártires. Mártires del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y de, en su gran mayoría, pseudo-cristianos persiguiendo a los verdaderos cristianos durante la era de la Iglesia. Priscilianistas, valdenses, albingenses, traductores y los primeros cristianos fueron mártires, sin contar la persecución del Islam y otras religiones y la persecución actual que está muy extendida y de moda. Es absurdo y ciego no aceptar que estamos en una tribulación o que el anticristo no gobierna este mundo. Los mártires comenzaron con Esteban y se siguieron durante toda la historia. Hemos estado 2000 años o más en tribulación. Aquí está la clave. Es más potente al espíritu saber que Cristo ya viene ahora, porque no estás esperando 7 años de tribulación, sabes que vives en ella y que se han abierto los sellos desde hace tiempo, que creer que no se han abierto es no ver la realidad. Pensando que estamos en el 5.º sello es más inminente, y ya lo estamos. Cuando veas las señales del 6.º sello, ahora sí, será el de aquí yo vengo rápido. Yo vengo presto o yo vengo rápido. El protagonista es Cristo, no la Iglesia. Strong 5035. Tajú, súbitamente deprisa. En el rapturismo el protagonista es la, o su, Iglesia, la novia. Es decir, la gente ególatra. No es así. Sin rapto es Cristo el que ya viene. No ningún rapto. Él y solo Él. Estas sectas se vuelven propuestas para gente presumida, gente que cree en su propia dignidad o santidad. Yo y mi grupo. Yo subo. Yo me salvo. Yo juzgo. Yo vuelo. Los otros no. Si quitas el rapto secreto, el personaje principal es Jesucristo. Y Cristo ya viene a separar cabritos y ovejas. Y los cabritos serán eliminados y las ovejas quedarán para heredar la tierra. Salmos 37:29. El poder del Evangelio es una espada que corta tajantemente, Él viene, con todo poder y gloria y viene ya. El futurismo, el rapturismo y el milenio literal son antievangélicos, están negando las cualidades esenciales de Cristo y el mensaje principal que es el Evangelio y que Cristo ya viene, y ponen en medio un rapto que nunca llega. El libro de las profecías de Daniel fue sellado, sí. Pero el cumplimiento de las profecías no. En eso te equivocaste, Yori. El dispensacionalismo es satánico. No todos los dispensacionalistas lo son, tal vez. De hecho creo que pocos lo son. O quizá hasta ninguno.
Tal vez es una cadena hereditaria de algo que no se supo, o tal vez sea como un contagio. ¿Qué sé yo? Lo cierto es que esa ideología es antievangelio. Arrepentíos y creed en la buena noticia, porque el reino de Dios se ha acercado. Es súbito. No hay nada en medio más que una tribulación permanente y el gobierno del mal imponiéndose a todos los pueblos. La tribulación ha estado aquí desde tiempos prediluvianos. Y el anticristo también. Caín, Nimrod, Jezabel, etc. Mucho más en los últimos 500 años, todos ellos son tipos del anticristo. Y la tribulación ha sido grande, pero el dispensacionalismo te hace creer que no. Mucho más desde la Revolución Francesa, mucho más desde la Primera Guerra Mundial, y así pasando por la Segunda Guerra Mundial, y más desde los 80s, y más desde el 2001, y más desde 2020. Después las trompetas y las copas se desarrollan en poco tiempo. Por eso dice, deprisa. No hay un rapto secreto, solo hay sellos, trompetas e ira. El arrebatamiento está antes de la ira, es en el mismo momento de la parusía. Parusía significa recibimiento del rey, ante su presencia, llegada o advenimiento. El rapturismo es ingeniería teológica mental. Es MK ultra avanzada. Una obra maestra jesuita. Quiero aclarar algo. Yo ya he sido arrebatado. Lo fui cuando el Espíritu Santo se selló en mí y Cristo me encontró, pues Él me tomó de los confines de la tierra, me llamó de tierras lejanas, me escogió y no me rechazó. Me dijo que yo soy su siervo. Isaías 41:9. Como puedes ver, tu creencia en el rapto secreto te ha convertido en un peón de Satanás. Pero no me creas a mí, haz tu propia investigación y cree en lo que quieras. Por si acaso, si te suena sospechoso todo esto, pregúntale al Espíritu Santo, porque Él te llevará a toda verdad. Lo saluda Jordán Lazarus de México.